Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Saludos Johnny, Alfonso, Nori, Diego, Ángel, Blanca, Erika, Jorge, Maidali, Meli, Isela, Gaby. Sean todos bienvenidos. La revuelta contra Roma y contra Yahweh. En el libro de 1930 de Abraham León Zahar, Una historia de los judíos, en la página 117, este autor judío escribe: en última instancia, la paciencia romana se agotó por completo y los procuradores introdujeron medidas de severidad bárbara. Los soldados murieron por la más leve provocación. Eminentes líderes judíos fueron clavados en el madero mientras que pueblos enteros fueron arrasados. Todo fue en vano. Una fiebre del martirio pareció absorber a la gente acosada. Los fanáticos recorrieron todo el país con los ojos desorbitados y frenéticos, profetizando el fin del mundo, el advenimiento del Mashiach. Las multitudes estaban listas para seguir a todos los visionarios imposibles que reclamaban la inspiración del cielo. Los celotes se apresuraban a morir llorando en exaltación histérica. ¿Qué tenía que ver uno con tal nación? Los romanos estaban francamente desconcertados. Se habían ocupado de muchos pueblos turbulentos, pero ninguno tan contrario, tan increíblemente intratable. La guerra comenzó en el año 66 de la era común, mientras que Florus era el procurador romano en Judea. Judea estaba furiosa por la inquietud y el odio hacia los romanos. Los romanos creían que otra revuelta podía estallar en cualquier momento. Habían intentado la diplomacia a su manera, pero habían fracasado. Ahora le ordenaron a Florus que fuera firme e incluso despiadado si era necesario. Josefo, el historiador de Judea, así escribió en su Guerra de los Judíos, en el libro 2, el Florus, por lo tanto, aumentaba sus calamidades todos los días para inducirlos a una rebelión. Al mismo tiempo, comenzó la guerra en el año 12 del reinado de Nerón y los 17 del reinado de Agripa en el mes de Artemisius o Hiar. En nuestra forma moderna de hacer cuentas, el comienzo de la guerra ocurrió en la primavera del 66 de la era común. Si leemos la historia a través de los ojos de Elohim, vemos que la historia es simplemente una profecía cumplida. Por lo tanto, sin un cierto conocimiento de la historia, uno no puede entender realmente lo que los profetas predijeron por la inspiración de Elohim. Quienes no conocen la historia están condenados a repetir todos sus errores. En el caso de Judá, en el primer siglo, se habían ellos olvidado de las leyes de la tribulación y no creían en el mensaje de Yirmeyá. Olvidaron la razón del yugo de hierro de Babel, por lo que fueron condenados a volver a su pesado juicio. Yahweh pretendía juzgar a Jerusalén y al pueblo por su religión hipócrita, como lo dijo Yeshayá, que habían demostrado plenamente por el rechazo de sus líderes de Yahanan, el inmersor, y de Yeshua mismo. Yahanan había sido ejecutado y Yeshua había sido clavado en el madero en Pesaj. Ahora, sus 40 años de gracia estaban llegando a su fin en el 70 de la era común. Elohim se movió en el corazón de Roma para nombrar a Florus sobre Jerusalén, sabiendo que su política basada en el miedo solo provocaría la rebelión judía y que la rebelión provocaría una respuesta de Roma en el juicio final. Florus no sabía que él era solo un peón en las manos de Elohim, porque no podía ver el cuadro más grande. Lo mismo sucedió con la gente de Judea. Alrededor de ese tiempo, una banda de extremistas judíos llamados Sicari, donde viene nuestra palabra sicarios, sí, que son asesinos judíos, fueron expulsados de Jerusalén, donde causaron muchos estragos. Se las arreglaron para tomar la fortaleza de Masada con sigilo y para matar a los soldados romanos que estaban allí, después de que los sicarios les prometieron perdonarles la vida si se rendían.
Josefo dice, y así fueron asesinados bárbaramente todos estos hombres a excepción de Metilio, que se salvó solo porque aceptó convertirse en judío. Estos asesinos o terroristas, como los llamaríamos hoy, ¿no es cierto?, permanecieron en Masada hasta que los romanos los conquistaron en el 73 de la era común. Hoy las películas los transforman en héroes. Por supuesto, son héroes sionistas. Al mismo tiempo, el templo de Jerusalén comenzó a negarse a hacer sacrificios por los extranjeros e incluso rechazaron el sacrificio consuetudinario de César. Josefo luego nos dice en sus guerras de los judíos también que este fue el verdadero comienzo de nuestra guerra con los romanos. En unos pocos meses, cuando la gente viajaba a Jerusalén para la fiesta de Sukkot, estallaron hostilidades abiertas. La 12ª Legión de Roma de Antioquía fue destruida bajo el liderazgo de Cestio Gallo. Roma no estaba contenta con esto y estaba preparada para enviar un ejército mayor para sofocar la revuelta. En ese momento se hizo evidente que las palabras de Yeshua estaban a punto de cumplirse. Cuando vean a Jerusalén asediada por ejércitos, sepan que ha llegado su destrucción. Entonces, los que estén en Judá, huyan a los montes. Los que estén en medio de la ciudad, salgan. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Lucas en el capítulo 21. Y Yeshua estaba hablando de la destrucción de Jerusalén, profetizada en Jeremías 19. También estaba hablando de los días de venganza, profetizados en Isaías 34. Si bien estas profecías aún no han visto su cumplimiento final, se cumplieron parcialmente en la guerra de Babel, nuevamente en la guerra romana. La destrucción de esta 12ª Legión de Roma fue el acto final que selló el destino de Jerusalén. Josefo dice en su libro, después de que esta calamidad hubiera caído sobre Cestio, muchos de los más eminentes de los judíos nadaron lejos de la ciudad como de un barco cuando iba a hundirse. Eusebio, el historiador cristiano del siglo IV, que fue obispo de Cesarea, ¿no es cierto?, escribe de esto en la historia eclesiástica en el libro 3. Además, a los miembros de la congregación de Jerusalén, mediante un oráculo dado por revelación a personas aceptables, ahí se les ordenó que abandonaran la ciudad antes de que comenzara la guerra y se establecieron en una ciudad de Perea llamada Pella. A Pella, aquellos que creyeron en Mashiach emigraron de Jerusalén. Los creyentes en Jerusalén se mudaron a Pella, una ciudad al este del río Jardén, muchas millas al norte del Mar Muerto. En otras palabras, la tribulación nos diezmó a la congregación de Jerusalén, que representaba a los buenos hijos de Yahudá. Elohim trajo tribulaciones para juzgar a los hijos malos, aquellos que permanecieron en el judaísmo, aquellos que apoyaron al sistema religioso hipócrita y sin ley que había rechazado a Yeshua como el Mashiach. Roma rodeó a Jerusalén en la mañana de Pesaj en el año 70 de la era común. El asedio duró hasta agosto, cuando el templo fue destruido del 10, el mismo día en que los babilonios quemaron el primer templo, muchos siglos antes, en el 586 antes de la era común. Josefo nos cuenta nuevamente, así que Tito, el general romano, se retiró a la torre de Antonia y resolvió asaltar el templo a la mañana siguiente con todo su ejército y acampar alrededor de la casa sagrada. Pero en cuanto a esa casa, Elohim la había condenado desde hacía mucho tiempo. Y hasta ahora, el día fatal llegó según la revolución de los siglos. Fue el 10º día del mes Lous o Ab, en el que fue quemada por el rey de Babel. Otra vez el yugo de hierro. Jerusalén fue destruida en el año 70 de la era común y la devastación final de la tierra se completó con la captura de Masada en el año 73, como dijimos. Durante ese tiempo los yahuditas adoptaron la misma actitud que sus antepasados en los días de Jeremías. No podían creer que Elohim realmente lucharía contra ellos. No podían creer que Elohim los estaba juzgando por su pecado. No podían creer que la voluntad de Elohim era que se sometieran a sus aliados conquistadores, igualito a tantos creyentes actuales. Así, una vez más, los fanáticos religiosos
patriotas, entre ellos, llevaron a la nación a un desastre total. De la historia queda claro que en el año 70 de la era común los judíos fueron sometidos al yugo de hierro. ¿Cómo se definen las leyes de tribulación? Tendrás que servir con hambre y sed, desnudo y careciendo de todo a los enemigos que Yahweh soltará contra ti. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya eliminado. Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del fin de la tierra, la cual se abalanzará como el águila, una nación cuyo idioma no entiendes, una nación fiera que no le mostrará consideración al viejo ni misericordia al joven, dice Devarim 28. El símbolo nacional de Roma era el águila. El Imperio Romano también fue el cuarto reino de Daniel, sí, que el profeta describe como teniendo piernas de hierro. Así que esta profecía del yugo de hierro y una nación águila parece particularmente descriptiva de Roma. Devorará la prole de tu ganado, el producto de tu suelo, hasta que quedes eliminado. No te dejará nada de grano, de vino nuevo, ni de aceite, de becerros de tus manadas, ni de corderos de tus rebaños, hasta que te haya llevado a la ruina. Te encerrarán todos tus poblados por toda tu tierra, hasta que haya caído toda muralla fortificada y alta en que confías. El ejército romano asedió a Jerusalén y todos los pueblos de Judea hasta que los dominó a todos, incluso como Moshe especificó, ¿no es cierto? De la misma manera que Moshe dijo, así fue. Les quedarán escasamente unos pocos, después de haber sido tan numerosos como las estrellas del cielo, porque no hicieron caso al mandato de Yahweh, su Elohim. Y así como se deleitó una vez Yahweh en hacerlos prósperos y numerosos, así se deleitará ahora Yahweh en hacer que perezcan y en eliminarlos. Ustedes serán arrancados de la tierra en la que están a punto de entrar y poseer. Estaban todavía en la puerta, estaban todavía apenas para entrar y ya les fue advertido todo. Yahweh los esparcirá entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro, y allá les servirán a otras deidades de madera y de piedra, las que ni ustedes ni sus ancestros han experimentado. Sin embargo, aún entre esas naciones no hallarán paz, ni hallarán sus pies un lugar donde reposar. Yahweh les dará allá un corazón angustiado y ojos que desfallecen y un ánimo abatido. Tomemos nota ya que Moshe dijo que esto le pasaría a la gente debido a su desobediencia a Elohim. Aquellos que no creen las palabras de Moshe pueden culpar a los romanos por esta calamidad del año 70, otros culparán las circunstancias, algunos creyentes culpan al diablo, ¿sí? Pero Moshe le da a Elohim el crédito por traer esta tribulación. Y Yahshua dijo de ellos, no piensen que yo los voy a acusar delante del Padre, el que los acusa es Moshe. ¿En quién ustedes han puesto su esperanza? Porque si ustedes le creyeran a Moshe, me creerían a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Yahana, capítulo 5. El yugo de hierro, como la definió Moshe, significaba que los judíos serían despojados de la tierra, ¿no es cierto? Más de 1 millón de judíos fueron asesinados en esa guerra. Muchos más fueron vendidos como esclavos en otras tierras, pero aún no estaban totalmente desposeídos de la tierra. Es decir, todavía no tenían prohibido poner un pie en esa tierra. Esta orden fue dada más tarde, después de otra revuelta, conocida como la revuelta de Bar Kokhba, del 132-135 de la era común. A pesar de todas sus protestas en contrario, los judíos no creyeron en Moshe más de lo que creyeron en Yahshua. Si hubieran creído a Moshe, habrían entendido que no eran los romanos, sino Elohim quien les estaba trayendo juicio y tribulación. Si hubieran creído a Yirmeyah, se habrían sometido a los romanos y prosperado bajo el yugo de madera, así como sus antepasados prosperaron en Babel. Pero su reacción ante el ejército romano fue idéntica a la reacción de los higos malos hacia el ejército de Babel muchos años antes. No entendieron que Elohim los estaba juzgando. En cambio, continuaron luchando hasta la muerte pensando que Elohim siempre estaría de su lado. Parece ser un hecho de la historia que aquellos que están sin ley también están ciegos a su propia falta de ley. Por esta razón luchan contra los que Elohim levanta para juzgar a la nación. Luchan contra el palo en lugar de arrepentirse ante el que lo empuña.
Devarim 28:64 profetiza que servirían otros dioses en su cautiverio en otras tierras. El judaísmo también cumple esta profecía, ya que no adoran al Elohim de las Escrituras, excepto con sus labios. Dice Adonai, porque este pueblo se me acerca con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración a mí está basada en mandamientos de hombres, aprendidos de rutina. Por eso volveré a hacer maravillas con este pueblo, maravillas sobre maravilla, y la sabiduría de sus sabios perecerá, y el entendimiento de sus entendidos se eclipsará, dice Yeshaya, capítulo 29. Así los libros de historia judía están llenos de quejas sobre cómo otras personas los han tratado mal. Como creyentes no estemos entre los que maltratan intencionalmente a nadie, incluyendo a los judíos ciertamente. Sin embargo, reconozcamos también que Elohim levantó personas de carácter impío contra ellos para juzgarlos de acuerdo con la ley de Moshe. Elohim usa a los hombres malvados para sus propósitos, tanto como a los hombres de buen carácter, pero de diferentes maneras. Y comprendamos que si Él le hizo eso a su pueblo elegido, ¿será que nos perdonaría a nosotros si también transgredimos? Al final de cuentas, somos su pueblo elegido también, ¿no es cierto? Si vemos estas cosas, ahora entenderemos que nosotros estamos bajo yugo de hierro, bajo el sistema satánico, y que no debemos resistirnos ni luchar contra él, sino arrepentirnos delante de Yahweh y orar en intercesión para que venga su... Shalom, Edu, Jairo, Lina, Bibi. El juicio de Jerusalén. Este juicio de Elohim vino como resultado directo de su rechazo y ejecución de Yahanan Inmersor y Yeshua HaMashiach. Elohim les dio 40 años de gracia para arrepentirse, pero ellos se negaron. En su celo religioso ciego lucharon hasta que toda la tierra fue devastada y millones fueron muertos o vendidos como esclavos. Yahanan Inmersor fue ejecutado en Pesach aproximadamente 6 meses después de haber bautizado a Yeshua. Matías en el capítulo 14 nos dice que después de que Yahanan fue ejecutado, sus discípulos vinieron y le contaron a Yeshua. Yeshua entonces alimentó a los 5,000 con 5 panes de cebada y 2 peces. La misma historia se cuenta en Yahanan 6, donde aprendemos en el paso 4 justamente que este milagro se realizó cerca de Pesach. 40 años después, en Pesach del 70 de la era común, los romanos comenzaron a asediar la ciudad de Jerusalén, como dijimos. Josefo ¿sí? Escribió acerca de las 115.880 bajas llevadas a través de una sola puerta de Jerusalén. En su libro de las guerras escribió no menos de 115.880 cadáveres en el intervalo entre el 14º día del mes Shanticus o Nisan, es decir, Pesach, cuando los romanos acamparon en el campamento de la ciudad, y el primer día del mes Panemus o Tamuz. Josefo registró que los romanos lanzaron su campamento alrededor de Jerusalén para comenzar el asedio en Pesaj en el año 70. La ciudad fue destruida a fines de agosto del mismo año. El templo fue quemado, todo el oro se derritió por el calor. Más tarde, en la lucha por el oro, las personas levantaron cada piedra de la otra, la separaron para rescatar el oro que se había acumulado como agua entre las rocas para cuando terminó toda la destrucción. No había una piedra sobre otra, como predijo Mashiach. En Matías 24 dice, cuando Yeshua salía y se alejaba del templo, se le acercaron sus discípulos, le llamaron la atención hacia los edificios del templo, pero él les respondió, ¿ven todo esto? Pues en verdad les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no derriben. Y así se cumplieron las palabras de Yeshua. Ahora vamos a hablar acerca de la captura de Masada. Esto no está registrado en las escrituras, pero es un hecho verdaderamente bastante famoso. Ya les digo que es un hecho que ha sido heroicizado en la pantalla grande. Los celotes fueron los extremistas judíos de la época. Fueron llamados sicarios, que significa gente de las dagas. Eran asesinos y terroristas. Todos eran sus enemigos que no los ayudaron a tratar de derrocar a las autoridades romanas. Se acabó. Si no ayudaban, eran enemigos. Uno de los discípulos de Yeshua, Simón Celotes, había sido uno de ellos antes de que Yeshua le mostrara una mejor manera.
En el año 73, un hombre llamado Eleazar era el comandante de los sicarios. Antes de ir a Masada, él y sus hombres mataron a miles de personas en Jerusalén, aterrorizando a la gente para que se unieran a la revuelta contra los romanos. Cualquiera que fuera pacífico entre ellos fue asesinado. Cuando los sicarios fueron finalmente expulsados de Jerusalén, tomaron la fortaleza de una montaña llamada Masada. 3 años después de la destrucción de Jerusalén, los romanos finalmente capturaron Masada. Los romanos tuvieron que construir una rampa hasta la fortaleza para tomarla. Terminaron la rampa el día 14 del primer mes. En el año 73, ese era el día en que la gente normalmente mataría a sus corderos para que se comiera Pesaj esa noche. Los romanos decidieron asaltar Masada la mañana siguiente, pero esa noche los sicarios en Masada se ayudaron mutuamente a cometer suicidio en lugar de guardar Pesaj. Solo una anciana y 5 niños se escondieron y sobrevivieron a la terrible experiencia. El hecho de que tuvieran que esconderse para sobrevivir a la noche muestra que esto fue más que un suicidio voluntario. También fue asesinato bajo el disfraz de suicidio asistido. No hay forma de saber cuántas de esas personas fueron asesinadas. Josefo nos dice en el libro de las guerras, sí, esa masacre calamitosa se realizó el 15º día del mes. Uno no puede evitar recordar la matanza del primogénito en Egipto. ¿Cuándo ocurrió? La noche de Pesaj, la original. Los sicarios no celebraron Pesaj en la primavera del 73, en cambio se ayudaron mutuamente a suicidarse en la noche que conmemora la matanza de los primogénitos de Egipto. Y a este evento lo llaman heroísmo. Este evento identifica a los sicarios, no con los israelitas justos, sino con los egipcios que murieron en aquel primer Pesaj. También es significativo que los terroristas sicarios que murieron en Masada sean recordados hoy por los israelíes como héroes. Más bien deberían ser recordados como ejemplos de higos malos, cuyas actitudes y acciones deben ser aborrecidas por todas las generaciones futuras. Pero el Israel actual tiene alma de higos podridos. El Israel actual es edomita. Y si miran un poco este comportamiento y se acuerdan de las cosas que estudiamos en la serie de los Ixos, verán que el comportamiento proviene de Amalek. Por sus frutos los reconocemos. Josefo deja en claro que estos fanáticos religiosos, los sicarios, sí, estaban entre los más responsables de los desastres que se produjeron en Jerusalén y en toda la nación. No creían que Elohim quisiera que fueran gobernados por ningún extranjero. Con esto querían decir que estaban obligados por Elohim mismo a hacer la guerra a cualquier nación que los hubiera conquistado. No comprendieron la ley de la tribulación de Devarim 28, no entendieron el libro de Shoftim, de jueces, donde Elohim deja muy claro que no les permitiría ser libres siempre que estuvieran en rebelión contra su ley y permanecieran en una condición impenitente. Tampoco aprendieron nada de los escritos de Yeremías y la destrucción de Jerusalén a manos de Babel. Como ellos, muchos hoy solo leen las partes que les agradan de las escrituras, creyendo que cerrar los ojos alcanzará para no ser afectados. No por nada estamos en el mismo estado grave de esclavitud. Por lo tanto, los hijos malos de Yehudá, al intentar deshacerse del yugo de madera, solo lograron asegurarse por sí mismos del yugo de hierro. Muchos fueron asesinados, la tierra fue devastada, la nación misma fue destruida, las personas enviadas a tierras extranjeras como cautivos, como esclavos. Todo lo que Moshe profetizó en la ley de tribulación vino sobre ellos. Ese yugo de hierro continuó hasta el siglo XX, cuando nació el sionismo moderno. El sionismo fue el intento de deshacerse del yugo de hierro y regresar a la antigua tierra sin primero arrepentirse de su hostilidad contra Yeshua HaMashiach, como lo exige la ley. El movimiento en sí, por lo tanto, es ilegal. Pero muchos judíos se cansaron de esperar. Aún así permanecieron ciegos a las causas de su dispersión. La pregunta es ¿por qué el sionismo logró establecer el Estado israelí a pesar de que la ley de la tribulación parecía hacer esto imposible? No hay un precedente bíblico de tirar un yugo de madera o de hierro hasta que la gente se haya arrepentido. La respuesta se encuentra en el hecho de que el judaísmo está cumpliendo 2 series de profecías, una para Yehudá y otra para Edom.
Bajo la bandera de Judá, la ley divina prohibió a la gente arrojar el yugo de hierro, pero bajo la bandera de Edom, los judíos tenían un caso genuino para presentar ante la corte divina. Y digo los judíos porque al haberse mezclado ya tenían el mismo nombre. Elohim le había prometido a Esaú, Edom, que se le daría la tierra de Canaán. Jacob, Israel, estaba obligado por ley a devolverle la tierra a su hermano porque la había tomado por medios fraudulentos. Así que en 1948 la bandera de Union Jack de Gran Bretaña fue retirada de Palestina y nació una nueva nación que se llamó a sí misma Israel. El nombre Jack es la abreviatura de Jacob, sí, un juego de palabras. En 1948 Jacob se vio obligado a devolver la tierra a los judíos sionistas, no porque fueran descendientes de la casa del norte de Israel, ni tampoco porque fueran descendientes de la casa del sur de Judá, sino porque eran descendientes de Edom. Pero antes de que podamos comprender estos eventos más recientes en el siglo XX, tenemos que explicar el significado del rechazo de Yahshua HaMashiach en su primera aparición. El rechazo de Yahshua. Es de conocimiento general que el pueblo de Judá rechazó a Yahshua como el Mashiach. La mayoría de la gente también sabe que Judas traicionó a Yahshua poniéndose al lado de los enemigos declarados de Yahshua, a pesar de que era discípulo y amigo de Mashiach. Pero no muchos entienden que esta historia completa del rechazo de Yahshua fue anunciada y profetizada en la historia del Tanaj de Absalom, quien usurpó el trono de su padre con la ayuda de Ahitofel. Para entender completamente por qué y cómo los judíos rechazaron a Yahshua como el Mashiach, debemos ver la historia profética correspondiente en el Tanaj. A menos que estudiemos los tipos y las sombras del Tanaj, no tendremos una comprensión precisa del Berij Hadashah. David tuvo problemas familiares que surgieron de su relación con Batsheba, ¿no es cierto? En Shemuel B13 leemos la historia del hijo de David, Amnón, y cómo violó a su media hermana Tamar. Tamar y Absalón eran hermanos, hijos de la misma madre. Su madre era Maaca, una princesa extranjera. Sí, Absalón odiaba a Amnón por violar a su hermana. Su odio se mantuvo a fuego lento durante 2 años. Durante ese tiempo su padre, sí, David, pareció no hacer nada para llevar a Amnón ante la justicia. Al estudiar la mente de David podemos estar seguros de que él había orado fervientemente sobre la situación para saber qué hacer. La ley aplicable a este crimen está en las escrituras. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, sea nacida en la casa afuera, no descubras su desnudez, dice en Vayikra 18. Tal comportamiento sin ley fue una de las razones por las que Elohim echó a los cananitas de la tierra cuando su iniquidad estaba llena. El juicio de la ley se encuentra en el capítulo 18 de Vayikra, dice, no se contaminen de ninguna de estas maneras, porque por esas cosas, porque se contaminaron las naciones que estoy expulsando delante de ti. Porque todas esas cosas detestables las hacían las gentes que estaban en la tierra antes que ustedes y la tierra se contaminó. Así que no permitas que la tierra te vomite a ti por contaminarla, como vomitó a las naciones que vinieron antes de ti. Todo el que haga cualquiera de esas cosas detestables, las tales personas serán cortadas de su pueblo. Por lo tanto, no hay duda de que David debió haber orado acerca de enviar a Amnón al exilio, separarlo de y a Judá revocar sus derechos de ciudadanía como lo prescribe la ley. Sin embargo, también recordó su propio pecado con Batsheba. El mismo David fue culpable de adulterio con Batsheba, el asesinato de Urías, su marido. En esa situación, Elohim había sido misericordioso con David, no exigiendo que él fuera ejecutado por su pecado, sino que el hijo de Batsheba moriría, bueno, y habría otros 3, ¿no es cierto? Cuando Natán, el profeta, confrontó a David con su pecado, le contó a David la historia de un hombre rico que se había llevado el único cordero de su pobre vecino para alimentar a su huésped. David se enojó por la injusticia, pronunció juicio sobre el hombre rico. Él pronunció juicio porque era el rey, tenía derecho de ejercer ese veredicto. Le dijo a Natán, por vida de Yahweh, que el que hizo semejante cosa merece morir. Debe pagar 4 veces el valor de la corderita porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. El hijo de David fue llamado como sustituto para morir por su pecado. Este hijo de David era un tipo de Mashiach llamado a morir por nuestro pecado. Pero la segunda parte de este juicio fue que David debía hacer 4 veces la restitución.
de acuerdo con la ley. ¿Sí? Esto está en Shemot 22, hay que restituir 4 veces. Así encontramos que David perdió 4 hijos en los siguientes años, ¿sí? El niño sin nombre, Amnón, Absalón y Adonía. David estaba muy enojado con Amnón, dice en el capítulo 13 de Shemuel Bet, pero sabía que no debía juzgar la situación en medio de la ira. Él también conoció personalmente la misericordia de Elohim. Al estudiar la ley, David comprendió que ser un juez no era tan fácil como podía parecer a un legalista. Y así permaneció en oración para saber cómo manejar la violación de Amnón a Tamar, según la mente de Elohim, con el equilibrio adecuado, justicia y misericordia. La demora de David en juzgar a Amnón no se debió a la negligencia, lo más probable, ya que ningún padre podría olvidarse de semejante situación, porque al final de cuentas envolvía a 3 de sus hijos. El retraso fue, yo creo, divinamente inspirado, como veremos en breve, fue imperativo para cumplir los tipos proféticos y las sombras de los eventos que aún están por venir. Absalón no entendió el retraso, obviamente. Aunque David estaba muy enojado, Absalón ardía de odio. Hay una diferencia, ¿sí? Bastante clara en esto. Su odio finalmente lo consumió y tomó el asunto en sus propias manos. Y como legalista, él mismo se convirtió en un sin ley. El legalismo es la peor forma de anarquía porque también es ciego. Entonces Absalón mató a Amnón y luego huyó a Geshur, donde vivió con Talmai, el padre de su madre, ¿sí? Donde encontró asilo, ¿no es cierto? Y permaneció allí 3 años. Durante ese tiempo, David anhelaba ver a su hijo, pero no hizo nada y no dijo nada que hiciera que Absalón regresara a Jerusalén. David sabía que Absalón había actuado sin ley y que el exilio era el juicio. Pero, desde el punto de vista de Absalón, sintió que estaba justificado para matar a Amnón y pensó que su exilio era injusto, quería volver a la tierra. Finalmente, Absalón le pidió al general de David, Joab, que intercediera por él. Solo entonces David permitió que Absalón regresara en paz a Jerusalén. Pero pasaron otros 2 años y David todavía se negaba a ver a Absalón en persona. Entonces, para llamar la atención, dijo a sus sirvientes que prendieran fuego al campo de cebada de Joab, y ellos así lo hicieron. El plan funcionó. Absalón regresó a la presencia de su padre David, porque Joab protestó bastante. Pero poco después, Absalón decidió que su padre no era digno de ser rey, y planeó derrocarlo y usurpar su trono. Cuando se transgrede la ley, se abre una puerta que solo puede ser cerrada con el arrepentimiento. Absalón estaba convencido de su propia justicia y no se arrepintió en ningún momento, como David sí lo había hecho en su caso, y por eso Absalón no obtuvo misericordia. Probablemente también fue alentado por la familia de su mujer en el exilio, que lo convencieron de que él estaba en lo correcto y David equivocado. Esto lo hizo pasar de tomar la justicia en manos propias a pretender reverter su castigo, o sea, eliminar su exilio, finalmente usurpar el trono también. Ese es el camino de Hasatán, transgredir, rechazar el castigo sin arrepentimiento y tratar de subir al trono del Altísimo. Entonces Absalón le pidió permiso a David para ir al sur, a Hebrón, para pagar mi voto, dijo, ¿sí? David le concedió eso, pero cuando Absalón llegó a Hebrón, se proclamó rey en lugar de David. También envió mensajeros a Ahitofel, el consejero y amigo de David, para que viniera y se pusiera de su lado. Y Ahitofel vino y se puso del lado de Absalón. De esta manera traicionó a David, ayudando a Absalón a usurpar el trono. Absalón también mandó llamar a Ahitofel el Gilonita, consejero de David, de Giló su poblado, cuando se iban a ofrecer los sacrificios. La conspiración cobró fuerza y el pueblo apoyaba a Absalón en números crecientes. Uno puede preguntarse por qué Ahitofel se puso del lado de Absalón, pero cuando vemos que Ahitofel era el abuelo de Batsheba, el motivo queda bastante claro. Ahitofel nunca perdonó a David por ese pecado, y esto lo hizo vulnerable a la tentación de traicionar a David, a pesar de que era el consejero y amigo de David. David escribió acerca de Ahitofel más adelante en el mismo 41, diciendo: hasta el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, levantó su calcañar contra mí.
Yahshua citó este pasuk en Yahanan 13, aplicándolo proféticamente a Judá. Yo no estoy hablando a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, yo sé a quienes he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Yahshua dejó de lado a aquel en quien confiaba, porque sabía que Judas lo traicionaría. Al no confiar en su amigo Judas, Yahshua se diferenció de David, que confiaba en Ahitofel hasta el último momento. No obstante, vemos en esto que Ahitofel era un tipo y sombra de Judas. Ahitofel traicionó a David, Judas traicionó al hijo de David. Al ampliar el tipo, vemos que el papel de Absalón en la usurpación del trono de David fue luego interpretado por la nación de Yahudá, representada específicamente por los principales sacerdotes. Bien, habiendo terminado, vamos a dar por encerrada la charla y nos encontramos en breve para hablar un poco acerca de todas estas cosas. Siga bendiciéndonos, hermanos. Shalom a todos y bendiciones.